El tejido nervioso se compone de dos tipos de células. Por un lado, las neuronas, que habéis oído todos hablar de ellas muchas veces ya, y vamos a ver con más detalle, y por otro lado, otro grupo de células que son las de neuroglía, que son células que acompañan, envuelven, protegen y nutren a las neuronas. Las neuronas son células muy especializadas y que no dejan de ser células normales y corrientes en el sentido de que tienen los elementos que ya conocéis de las células, es decir, un retículo endoplasmático rugoso, liso, un núcleo, hay las mitocondrias, el citoplasma, pero tienen algunas especializaciones que solo tienen ellas, y son esas prolongaciones que se señalan ahí en la pantalla, prolongaciones muy numerosas y más bien cortas, que son las dendritas, y una mucho más larga, que es esa que se señala ahí, que es el axón o cilindro eje. Veis ahí señalado cómo se juntan la terminación de un axón con una dendrita y lo hacen con una forma como de botón a cada uno de los lados. Esta es la unión que se establece entre unas neuronas y otras, y lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Aquí vemos la neurona representada entera, lo que es el cuerpo neuronal, que es donde se encuentra el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos, las dendritas, que hemos dicho que son esas prolongaciones cortas y muy numerosas, y una prolongación muy larga, que es el axón, llamado también cilindro eje, y que ahí vemos cómo está envuelto en unas estructuras pintadas de azul, que es la vaina de mielina y que vamos a explicar también un poquito más adelante. Y aquí vemos las terminaciones de la neurona. Bien, pero lo que vamos a estudiar también es cómo se transmite el impulso nervioso. Vamos a ver otra vez estas estructuras de la neurona. Ahí vemos cómo se señala de forma más iluminada el cuerpo de la célula llamado soma. Ahí vemos ahora las dendritas y ahora vamos a ver ahí los axones, en este caso hay dos, y veis que están envueltos en una lámina, que es una membrana enrollada de una célula de glía que vamos a ver más adelante, y entre una envoltura y otra un nodo de Rambier. Vamos a ver aquí, mirar la terminación de la neurona, cómo termina en una forma abotonada, como hemos visto antes, y se juntan con otras terminaciones también en forma de botón de las dendritas de la neurona siguiente. El impulso nervioso es eléctrico y va siempre en una dirección. Ahí vemos cómo se ha transmitido de una neurona a otra. Y la sinapsis, que es como se llaman esas terminaciones abotonadas, esas uniones, pueden actuar como interruptor, permitiendo el paso de la corriente o interrumpiéndolo. Vamos a ver aquí cómo funciona. Mirad, hay una parte presináptica llamada botón presináptico que contiene esas vesículas que veis ahí. Dentro de ellas hay unas sustancias que se denominan neurotransmisores. Ahí vemos señalado un espacio hueco que es la hendidura sináptica y más abajo la parte o el botón postsináptico, que corresponde a la neurona que sigue. Ahí llega un impulso nervioso y provoca que esas bolitas que veis ahí moradas, que son iones de calcio, entran dentro de la célula de la neurona y van a provocar que las vesículas viertan su contenido, representado ahí con forma de bolas marrones, son los neurotransmisores, vierten sus neurotransmisores a la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores se unen a unos receptores especiales, que están ahí dibujados de verde, y hacen que entren dentro de la célula siguiente esas bolitas verdes, que son los iones de sodio.
Hemos estado hablando de la neurona hasta este momento, pero también dijimos que había un tipo de células que eran las células de glía. Vamos a verlas. Si recordáis en la animación que hemos visto, sobre el axón se enrollaba una lámina, una membrana, que estamos ahora señalando aquí representada en azul. Y es el resultado de la membrana de una célula que se enrolla muchas veces sobre el axón. Y esta célula, vemos ahí señalados sus núcleos en azul oscuro, son las células de Schwann y se enrollan en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios que tenemos por todo el cuerpo. Pero en el sistema nervioso central es una célula que emite prolongaciones que se enrollan en distintos axones, como vemos ahí, en axones vecinos, y esta célula la denominamos oligodendrocito. Este enrollamiento, que llamamos vaina de mielina, protege el axón y facilita la transmisión del impulso nervioso. La vemos aquí otra vez. Pero en este dibujo, aparte de ver el axón envuelto en células de Schwann, ahí señalamos los núcleos, el axón, vemos también que hay un tipo de célula, esa célula dibujada, pintada en amarillo, que se denomina astrocito. Y si os fijáis, contacta o comunica el axón con su vaina de mielina por un lado, ahí vemos cómo se junta, cómo contacta con los vasos sanguíneos del sistema nervioso. Esto quiere decir que esta célula nutre a las células nerviosas y las protege de posibles sustancias tóxicas que haya en la sangre.